Dios le bendiga. Dios le guarde. Qué bueno estar en la casa del Señor. Qué bueno, déjeme identificarme inmediatamente, qué bueno es estar en centro y corazón de Puerto Rico. Ya ponché, ya me gané unos méritos. Y qué bueno, ¿verdad? Poder cantar y adorar al Señor juntos en armonía y recordar lo hermoso de la palabra del Señor. Muchas gracias. Me gusta, dentro del escenario de del programa que se prepare, me gusta mucho el recordar los detalles que son los que van a contar y valer una vez salgamos de aquí. Porque se nos puede entretener en muchos lugares, pero hay que tener ese celo de cuál es el alimento entonces que ingiero para recordarlo en el campo de batalla, cuando descienda al valle. Y fue hermoso ver, el de funcionar me lo disfruté, pero este final quizás de recordar todo lo que es capaz de hacer la sangre de Cristo, que no solamente fue quitar un pecado, sino cubrir una culpa, cubrir unos miedos, unas ansiedades, unos problemas con que nosotros enfrentamos, en nuestro diario vivir. Así que nos gozamos y nos alegramos. Traemos saludos de la jefa, eso es otro título más, la pastora, la jefa, la sargento de armas. Ella está predicando en San Juan y hoy nos dio la oportunidad de estar con ustedes acá. Así que si me regala un momento sobre sus pies, vamos a lo que nos compete. Capítulo 20 del Evangelio de Juan. Permítame darle lectura a un versículo y poder transmitir lo que Dios ha ministrado a nuestro corazón. Capítulo 20, Evangelio de Juan, versículo 17. Y dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Quiero volver a repetir, por si usted no lo ha leído bien, y yo sé que sí. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Padre, te doy gracias. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra no retorna atrás vacía. Tu palabra hace aquello para lo cual tú le envías, Señor. Aquí estamos recordando. Estamos recordando. Somos finitos, somos pequeños. Nuestros pensamientos no se parecen a los tuyos. Tus pensamientos son más altos. Por lo tanto, necesitamos, Señor, recordar. Necesitamos mantener nuestro enfoque en la obra redentora, en lo que tú hiciste. Así que te pido la gracia para transmitirlo, para repasarlo con mis hermanos. Tuya será la gloria, la honra, el honor y toda la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede usted sentarse. Y permítame comenzar de esta manera. Solo leí el versículo 17, no un 16, no el anterior. No lo identifiqué. ¿Por qué? Porque no quiero que se circunscriba a pensar que le hablaron a una mujer, a María en este caso. No voy a resaltar el hecho de la experiencia que tuvo aquella mujer de buscar al maestro sencillamente y escuchar un María y ella decir un Raboni. ¿Por qué? Porque quiero que se coloque usted ahí. Quiero que sea usted al que Dios le esté diciendo: mira, identifícate. Mira, identifícate. Identifícate con lo que acaba de acontecer. No me toques, porque voy al Padre, a tu Padre. Vete, dile a mis hermanos, a tus hermanos, que voy a nuestro Dios, que voy a nuestra casa, si me lo permite entonces añadir. Así que
Dejándole saber a usted que eso es para cada uno de nosotros, permítame entonces ubicarme en tiempo y espacio y permítame comenzar bien atrás en la Escritura sin deseo de asustarle de que vaya a traer un exégesis de Génesis, Apocalipsis. Pero sí quisiera ubicarlo en lo que Dios ha tratado conmigo durante esta semana. Lo primero que quiero recordarles es que la Biblia es un todo. La Biblia yo no la puedo traer librito a librito, versículo a versículo. Ese ha sido el daño que muchos le han hecho. La palabra me parece que está en un todo, tratando de decirle al hombre que tiene una mente finita, como ya expliqué, lo que Dios hizo en cada uno de nosotros. Dios creó al hombre y Dios lo crea y lo primero que hace es adentrarlo a su propósito. Le creó un Edén y le dijo, yo quiero que tú entres a este Edén, a este jardín. ¿Por qué? Porque he creado este jardín para que tú lo disfrutes juntamente conmigo. Tienes una relación conmigo y tienes una relación en el jardín también, en ese hermoso lugar. ¿Qué le ocurre al hombre? El hombre fracasa. El hombre falló. El hombre no pudo hacer aquello que se le dijo que hiciese. Por lo tanto, el hombre, inmediatamente la historia bíblica me deja saber que se esclavizó. Y para poder explicarme lo que le ocurre al hombre que ahora se esclaviza al haber fallado en lo que se le había encomendado, nos presenta más adelante la historia o el periodo de tiempo donde el hombre está en Egipto. El hombre está en Egipto, pero Dios, ¿qué hace? Una vez más le dice, ahora te voy a sacar y quiero que vuelvas a entrar. Ahora quiero que entres a una tierra donde fluye la leche y la miel. El hombre lo saca de la esclavitud y lo envía a la tierra prometida. A través de la escuelita del desierto, que a muchos nos gusta, a otros no. Pues mire, sencillamente lo presenta ante aquella tierra. El hombre entra y años más tarde Josué nos deja saber que el hombre fracasa. Porque la instrucción era, destruye a todo ser humano que esté allí. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Porque tú eres malo? No. Porque te serán de aguijones, te serán de tropiezos, te serán de espinos. ¿Pero qué hizo el hombre? Prefirió ponerlos a tributar, no los destruyó del todo. Así que el hombre vuelve y falla en una segunda encomienda. ¿Qué tipo de hombre? ¿Qué es lo que está ocurriendo hasta la fecha? Hay algo que entonces me permite moverme hacia el Nuevo Testamento y quiero que lo comprenda. Justo antes de esta semana que conmemoramos, Jesucristo hace uno de los milagros que más llama a la atención y más impacienta a sus enemigos. Los fariseos se molestan del todo, asustados, porque acababa de Jesucristo de decirle a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Lázaro acababa de resucitar. Todo el mundo hablaba de ese milagro. Aquellos hombres se asustan y deciden matar a Jesús. Ya no había vuelta atrás. La sentencia estaba dada. ¿Qué hace Jesucristo? Jesucristo entonces cumple lo que el hombre no había podido cumplir. Jesucristo dice, para eso fue que yo vine. Yo vine para esto. Quiere decir que, si me permite un pequeño paréntesis intermedio, el hombre había sido creado para el Edén, fracasó. El hombre había sido libertado para la tierra prometida, fracasó. Hay una tercera oportunidad, entrar al propósito de Dios. Pero en esta ocasión Dios no envía al hombre. Dios se coloca por el hombre. Y eso es una de las celebraciones más importantes para esta fecha, para recordar en esta fecha. Cristo no murió para que nosotros lo admiremos de lejos, para que lloremos. Como bien dijo el joven, recordando una película tan gráfica y tan expresiva como La Pasión misma. No es que lloremos, no es que hagamos procesiones, no es que saquemos tiempo para ir a la iglesia, es que comprendamos qué le pasó al hombre. El hombre había fracasado en cumplir la encomienda que Dios le había dado. Pero en vez de condenarlo, en vez de destruirlo, en vez de señalarlo, en vez de escuchar la famosa frase que creo que todos escuchamos, de alguna manera u otra, te lo dije, Dios guarda silencio
y se para con el hombre. Pero no sin antes habernos dicho todo lo que me acabo de expresar. Vuelvo a la experiencia de Lázaro. Quiere decir que el hombre, en todos sus fracasos, de repente Dios nos deja saber a nosotros eso que estoy sintiendo, esa expresión de culpa, esa expresión ansiosa, esa molestia, esa incomodidad, ese deseo de salir corriendo, esa depresión. Todas esas emociones y sentimientos que se agolpan no es otra cosa que estar preso como estuvo Lázaro una vez murió, detrás de una piedra. Detrás de una piedra. Al punto, ¿qué dicen los que escucharon a Jesús decir, acompáñenme a donde está Lázaro? Señor, no quites esa piedra que hiede. A ese nivel de fracaso nosotros llegamos. Pero Jesucristo, vuelvo y repito, no nos señala. ¿Y qué es lo que hace? Le dice a Lázaro, ven fuera, sal de ahí. Lázaro sale, ¿lo deja expuesto? No. Esta es la celebración que yo quiero que usted compartirle a usted. Esto es lo que yo deseo que usted comprenda. Dios no deja a Lázaro expuesto. Ya sabía que Dios sabía desde un principio que el hombre fracasaba. Las experiencias anteriores que ya repasé con usted no son otras que tratar de decirnos, Carlos, reconoce que tú fracasas solo. ¿Por qué? Porque entró el pecado. Carlos, entró el pecado. Ah, Señor, pero ¿por qué entró? No te preocupes más por qué entró. Entiende que entró y acepta mi respuesta. Mi respuesta no es una condenatoria. Yo vine a resolverte el problema. Pero tienes que poner tu orgullo a un lado. Tienes que poner tu orgullo a un lado y aceptar lo que yo hice por ti. Dios decide entrar al propósito. Lo que el hombre no pudo, Dios decide hacerlo. Y aquella celebración del domingo pasado, que la llamamos Domingo de Ramos, el Señor decide emprender su marcha hacia el Calvario. Siempre digo y repaso que aquel domingo no termina el mismo domingo. Que aquel domingo es sencillamente el camino a uno mucho mejor, mucho más grande, mucho más amplio. El Señor entra a la ciudad, lo celebran, lo vituperan. Otro día le hablo de volcar las mesas. Otro día le hablo de maldecir la higuera. Sencillamente siguen caminando juntos. Ahora no, el hombre no va solo, no va camino al fracaso. Ahora el hombre va acompañado de uno más grande. El Hijo del Hombre va en su trayectoria. ¿Rumbo a dónde? Al Calvario. A resolver. ¿Qué había causado el primer fracaso? El escenario era perfecto. La Escritura nos describe el Edén como un lugar de perfección. Es un lugar idóneo. Pero ¿por qué el hombre fracasa? ¿Por qué el hombre fracasa? Y porque el hombre tenía que experimentar el escenario que Cristo experimenta por él en la cruz. Mucha gente cuando habla de la palabra pecado habla de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Por eso algunos decimos que somos más buenos que otros. Por eso algunos hablamos de que aquel merece lo que hizo y yo no. Por eso nos deprimimos y nos enojamos con Dios, porque pensamos que el pecado es lo que hacemos. Pero el pecado no es lo que hacemos. El pecado es lo que somos. El pecado es lo que está en nosotros. Es una naturaleza que no podemos resolver. Por eso Dios no acepta los sacrificios que yo hago. Porque el problema, Carlos, no es lo que tú me hagas o dejes de hacerme. No es lo que tú me ofrendes o dejes de ofrendarme. Es que hay algo en ti que no me puede ver. Cuando Dios le habla a Caín, y esto es otro paréntesis para explicarlo, sencillamente le está diciendo, el pecado que está en ti se para delante de ti, te domina. Por eso es que no puedo aceptar tu ofrenda. Y por eso es que hace y ejecuta lo que hace más adelante con su propio hermano. Pero ahora está Cristo aquí de nuevo. Cristo está caminando hacia aquel Gólgota, hacia ese lugar de sacrificio, a cumplir la voluntad del Padre. Lo que el hombre no pudo hacer, Jesucristo va camino a hacerlo. Da su vida por él. Tampoco es día de describirlo. Ya el viernes se describió magistralmente y ustedes cerraron con un evento hermoso.
Solo recalco algo. Él dijo una frase espectacular. Consumado es. La obra del Padre había sido completada. Cierra sus ojos y le entrega su espíritu. Sí, permítame un segundo más ahí. Consumado es. Y entregó su espíritu. Allí no había nadie. Solo tinieblas. Solo dolor. A la distancia burla, escarnio, señalamiento. Quizás sus discípulos confundidos. Su mamá llorando. No había nadie. Pero Jesucristo me muestra una espectacular confianza. Una determinada confianza que deberíamos de considerarla. Que en medio de los dolores nosotros pongamos nuestra confianza en la palabra. Si me permite comenzar entonces a decirle que yo puedo sacar de toda esta experiencia esta semana, yo tengo que decirle a usted, la confianza que demuestra Jesucristo en la palabra es una de las que yo tengo que aprender. Porque en medio del dolor, en medio del abandono, en medio del quebranto, en medio de que su cuerpo se está destruyendo por dentro, los científicos hablan de que se estaba destruyendo por dentro, colapsando órgano por órgano. Él está diciendo al Padre, consumado es, lo que me dijiste que hiciera, eso hice y ahora entrego mi espíritu. Él iba a cerrar los ojos. Es el mismo Dios que en la famosa tentación, en aquellos 40 días en el desierto, se atrevía a decirle a Satanás, la palabra dice, la palabra dice, la palabra dice, la palabra dice. ¿Y sabe algo? Ahora no se le está diciendo al infierno, se le está diciendo a sí mismo. Y nos está recordando a nosotros la manera en que vencemos los lugares a los que tenemos que enfrentarnos. No te olvides, Carlos, la palabra dice, la palabra dice, la palabra dice. Y qué poderoso sería que yo también aprenda a decir, consumado es. Jesucristo pone la confianza en el Señor y nos dice a nosotros, Carlos, van a haber cosas desconocidas para ti. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que usar esa frase? Porque esta semana no está escrita en ninguna de nuestras historias. Nosotros podemos haber vivido todo lo que fue la parte humana de Jesucristo. Un profeta viene y nos habla. Quiere ponerlo más época antigua, un milagrero, un visionario. Jesucristo fue un buen maestro, un buen profeta. Hizo muchos milagros. Pero a lo que se adentraba esa semana, ni él mismo lo había vivido. Ni ninguno de nosotros pensaríamos vivirlo. Porque estamos hablando de entregarse a sí mismo a una muerte y una muerte de cruz. La muerte más maldita que ha existido sobre la faz de la tierra y que los romanos la hacían para establecer orden y estructura. Así que Jesucristo va camino al Gólgota, entregó su vida, consumado es, entregó su espíritu, cerró los ojos y expiró. ¿Quién lo había recibido? A pensar. ¿Quién sabe quién lo recibió? Los discípulos se van corriendo, dudando, confusión reina, su mamá se va llorando, Arimatea y Nicodemo piden su cuerpo, lo entierran, todo el mundo ve la tapa puesta frente a ella, los soldados romanos ponen un sello, todo el mundo está a la expectativa. Hay dos mujeres que deciden, vamos a embalsamarlo. La Pascua termina, vamos a embalsamarlo. Vamos a rendirle honores. Vamos a rendirle loor, expresión de amor. Lo interesante es que no sabían lo que había pasado. La obra de Cristo había sido perfecta. El Padre lo había recibido. La palabra le decía al mismo Cristo, Él es la palabra misma. Él sabía que el Padre, aunque no lo había visto aquí en aquel lugar, lo recibiría si Él cumplía. El consumado era para nosotros en el futuro, pero para Él en ese momento. Consumado es. Y se lanzó a sus brazos. Lo llevó y lo entró por la tierra de los infiernos.
lo exhibió como el vencedor. Amanece el tercer día que hoy conmemoramos y Jesucristo es resucitado. Las mujeres tenían una preocupación. Oye, ¿y quién moverá la piedra? ¿Tú crees que los soldados la muevan? No, los soldados no la van a mover. Si pusieron un sello para que nadie la mueva. Pero es que necesitamos moverla. Él no se puede quedar sin que nosotros lo llenemos de perfume, lo preparemos. Para su sorpresa, la tumba estaba abierta. Fue tanta la expresión sorpresiva que tuvieron que salieron corriendo. Pero una se quedó. María Magdalena. Una se quedó. Y empezó a buscarlo. ¿Por qué? Porque se asomaron y vieron que la tumba estaba ¿qué? Estaba vacía. La tumba estaba vacía. Empezó a buscar y escuchó una voz. Preguntó, ¿tú eres el jornalero? ¿Dónde está el maestro? Y ahí Jesucristo la identifica y le dice, María. ¿Y sabe algo? Me gusta, he predicado en otros momentos de esto y lo quiero decir. Procuremos que cuando escuchemos una voz, identifiquemos que es Jesucristo. Porque que mire que muchas voces se hablan. Mire que muchas voces, se oyen. Que mucha gente opina. Que mucha gente trata de decirnos qué es lo bueno y lo malo. Pero hay una mujer allí que me dice, Carlos, el tiempo que estuve con él, me encargué de conocer e identificar. Yo me la imagino, ahora tráigalo a la ciencia, el timbre, el tono, la frecuencia, todo lo que puede ser diferente en mi tono de voz, que usted lo reconoce, esa mujer lo sabía. ¡Raboni! Y ahí llega el versículo que les trae. ¿Por qué? Porque vengo diciendo desde la semana pasada, donde quiera que puedo decirlo. Oye, la entrada, que la llaman triunfal, no es una entrada de un día. Ya se los dije. Es una entrada que empieza una vez me sacan de la tumba, como sacaron a Lázaro, pero que no termina hasta esta expresión. Esta expresión que le dice a María, María, no me toques, porque yo no los voy a dejar a mitad de camino. Yo voy al Padre, pero voy a vuestro Padre. ¿Qué me está diciendo? Yo no voy a terminar mi obra en ti hasta que yo no los lleve a donde yo voy a estar, como dice Evangelio de Juan capítulo 14, que dice, voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces días como estos me tienen que recordar que yo no estoy aquí para establecer el dominio, establecer la autoridad para tal mal llamada prosperidad aquí en la tierra y dueño y señor de todas las cosas, sino que yo estoy aquí en un paso transitorio porque mi estadía final, mi camino final, la senda termina en la presencia de Dios para que donde Él esté, yo también esté. Nosotros aquí no estamos celebrando el solo hecho de una resurrección. Estamos celebrando otra entrada. La entrada de Jesús al Padre. La culminación de ese consumado es. Y cerrando sus ojos y expirando, entregó su espíritu. ¿A quién se lo entregó? ¿A alguien en el limbo? No. No. Al Padre. Se lo entregó el Padre. Es a ti. ¿Por qué? Porque cumplí. Porque yo creo en la palabra. Yo soy la palabra. Y me está diciendo, Carlos, entonces confía. Carlos, confía. Confía.
Confía que cuando tú hablas conmigo no estás hablando al aire. Confía que cuando levantas las manos no se las estés levantando al techo. Me las estás levantando a mí. Que cuando me cantas, me estás cantando a mí. Carlos, que cuando necesitas a quien está pendiente que te actúe, que te responda, soy yo. Y yo te estoy mirando en tu necesidad, que yo estoy atendiéndote. O sea que Dios quiere en esta mañana que usted entienda, hay una relación más que personal que nosotros no podemos perder de perspectiva. Que no podemos perder de punto de vista, de lanza, de yo estar consciente de una relación. Porque él dice aquí, lo quiero volver a leer, dice, yo no he subido a mi Padre, ve pues dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Sentido de pertenencia, sentido de identidad, confirmándome, Carlos, no es juego, no son palabras de otro palabrero más, no es alguien que quiera decir una filosofía nueva. Voy a mi Padre y a vuestro Padre, y si yo subo y no te dejo tocarme, es para que vayas y grites allá a los 7 vientos, ustedes también van a subir. Ese es el significado de una entrada triunfal. Entró a Jerusalén y siguió caminando. Salió por la otra puerta de Jerusalén, por allá por el Gólgota, y siguió caminando. Y me dice ahora que sentado a la diestra del Padre nos está esperando. Porque entonces Apocalipsis nos enseña de un capítulo 4 de una manera magistral, porque vuelvo a reemplazar el nombre de Juan por el mío y me dice, sube acá mi siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué es lo mucho? Riqueza, poder, autoridad, fama, reconocimiento en la tierra, de ninguna manera. El privilegio de estar frente al gran trono de Dios, majestuoso y maravilloso, adorando por Él por la eternidad, sirviéndole, cantándole por una eternidad. Pastor, ¿y qué provecho tiene eso? Yo no sé usted, pero el que dijo consumado, de algo me tiene que haber librado para haber muerto en una cruz. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿De qué muerte estoy hablando? ¿De la muerte física? No, de una muerte eterna. ¿Cuál es la definición en la Biblia de la muerte eterna? Separado de Dios por la eternidad. ¿Qué es separado de Dios por la eternidad? Oiga, la Biblia no dice mucho, pero nos da algunos ejemplos. Lloro y crujir de dientes. Donde el fuego no se apaga, donde el gusano no deja de comer por toda una eternidad. Es un dolor, es un quebranto como nunca pudiéramos nosotros imaginar. Entonces creo que la entrada triunfal de hoy, esa resurrección, no solamente al mundo físico, no solamente a lo que dice el Evangelio de Lucas, que Lucas me dice, mira, 500 personas lo vieron por allí. 500 personas lo vieron. Los discípulos lo vieron. Comenzaron las señales. Estaban encerrados y allí se apareció Dios en medio de ellos. Allá fue a buscar a Pedro en la playa. Allá manifestó otra vez poderes, señales. La Biblia me dice a mí que por 40 días. No solo se trata de eso, sino de una entrada magistral a lo que era la presencia de Dios, como el primero de todos nosotros. Ya no, y permítame resaltar esto porque es importante. Jesucristo había descendido, se había quitado su gloria, pero en esta ocasión no entraba de la misma manera. En esta ocasión él entraba de la misma manera. Era entrando como el primogénito, el que sería Señor de todas las cosas ahora. ¿Por qué? Porque descendió como el Hijo de Dios, pero subió como el Hijo del Hombre, como una ofrenda. ¿Para qué? Para abrirnos camino a nosotros. Ahora entraba con un cuerpo glorificado. Ya no era aquel cuerpo espiritual que se le manifestaba a ciertas personas en la antigüedad. No. Ahora no era solamente el verbo, era el verbo encarnado.
era el Dios glorificado, primicia de nosotros, todos los que seremos añadidos. Así que hoy estamos conmemorando algo más. Hoy estamos celebrando algo más que una resurrección, que una tumba vacía. Hoy aquí hay algo más que pensar en un Dios que remueve piedras para que podamos salir. Es un Dios que lo que empieza, lo termina. Es un Dios que me dice, te saqué del lodo cenagoso, puse tu pie sobre peña, pondré en ti un cántico nuevo, pero no voy a dejarte ahí hasta que no termine mi propósito en ti. ¿Y cuál es el propósito? Que conozcas al Padre, que te identifiques como yo me identifico. Yo me identifico como que voy a mi Padre, ya no voy al Padre, ya no es un artículo que pueda ser impersonal, sino que uno muy mío. Mi Padre y tu Padre. Identidad, amado, identidad tan necesaria en este tiempo. Identidad tan necesaria para poder descansar, amado, y no sentirnos que andamos como llaneros solitarios. Comprender que sin Él, amado, estoy viviendo una experiencia de esclavitud y una experiencia de esclavitud que ante el Dios me dice, mira, Carlos, lo que tú estás es muerto. Entonces cuando yo comienzo a proyectar estas ideas, yo vengo y digo, entonces aquel pueblo en Egipto estaba muerto, porque la Biblia no se contradice. Existían, solo existían, vivían para trabajar y trabajaban para vivir, soñaban con la libertad. 400 años soñando con algo que no podrían alcanzar por sí mismos, resultado de haber fracasado. Hoy hay personas, iglesia, cuando usted las escucha, dicen, si yo hubiera nacido en otra familia, si mis padres fueran otros, si yo hubiera nacido en otro país, si yo tuviera otra oportunidad. Mire, amado, no se trata de eso. ¿Por qué? Porque el Edén no es el mejor. El Edén es el mejor ejemplo. El Edén era perfecto y el hombre fracasó. Así que no es lo que me rodea, no es mi circunstancia, no es mi entorno, no son las oportunidades que Dios me da, es mi naturaleza. Es que a mí no se me enseñó, otros dicen. Es que si se me enseñara bien, al pueblo de Israel se le enseñó, vas a entrar a la tierra prometida, vas a destruir a todos los pueblos que hay allí y te vas a establecer. Y si me fueres fiel, yo te bendeciré, y si no me fueres infiel, yo te maldeciré. ¿Y qué hizo el pueblo? Le fue infiel. ¿Qué voy a decir como el chavo sin querer queriendo? No se trata de eso. Al cielo no se llega por excusas, por justificación. Al cielo se llega, como decíamos el viernes, allá en San Juan, yo le decía a la gente, usted tiene que entender que hasta que Dios no se sienta sobre ti, el burrito. No hay animal que más resista lo que aconteció en ese día en ese domingo pasado. Porque tras que era un burro sobre que nadie se había montado, era bebé. Era un bebé, un pollino. Pero Dios lo que me está diciendo, Carlos, ¿puedes entender mi poder? ¿Puedes entender mi grandeza? El burro no dejó de ser burro. Pero pude sentarme sobre él y entrar a mi propósito con él. Entonces, si yo me rindo, lo que necesito es rendirme. Pero ahí está la parte complicada. Mi resistencia al sometimiento. Espero que esté de acuerdo conmigo, pero dígame si es cierto o no. Que cuando nosotros nos dicen, mira, no entres por ahí es que entramos. ¿Sabe cómo le dice mi esposita a mí? Me dice, yo amo a esa mujer. Ella viene y me dice, tú eres desafiante compulsivo. ¿Sabe lo que a veces me dice? A ver si esto pasa allá en San Juan, ¿sabes? Acuérdese que esto es corazón y centro de Puerto Rico, eso no pasa aquí.
Vamos caminando en la calle y cuando vamos a doblar, me está diciendo minutos antes, la señal. ¿Y qué yo hago? No se la pongo. Entonces, cuando no me lo dice porque está envuelta, ¿qué hago? Se la pongo. Somos así. Relajando, somos así. Yo recuerdo, y no sé si fue el viernes o cuándo fue que lo conté. Ya no sé ni los días que vivo. Pero creo que fue el domingo anterior, así que debieron haberlo escuchado si lo oyeron. Me decían mis viejos, la hornilla se veía muy atractiva. Y en el rojo incandescente del high, de la mayor temperatura, se veía atractiva. Era como que llamándome. Parece que yo soy como los moscas, los mosquitos, cuando ven la luz esa que los atrae. Y allá el viejo me dice, no pongas la mano ahí, no toques eso. Y mami me decía, no toques eso, no toques eso, no toques eso. ¿Y qué yo hice? Planté mi mano en la hornilla. Que tuve por muchos meses la huella de una hornilla. ¿Por qué? Porque somos así. Somos así. Pero ese burrito nos está diciendo a nosotros, mira, lo que tú no puedes hacer solo, yo lo puedo hacer en ti. Lo que tú no consigues, yo lo puedo hacer en ti. Lo que ya has fracasado, yo lo puedo completar. El que entres a mi bendición, a mi victoria, el que puedas vivir en paz, porque eso es lo que Dios nos promete. Que todo aquel que permanezca en su pensamiento, todo aquel que en él persevere, tendrá paz, tendrá gozo, tendrá alegría. Que en medio de las lágrimas podremos levantarnos, que en medio de los quebrantos y los problemas podremos subsistir. Ese Dios me dice, yo puedo hacerte entrar a mi propósito y demostrarte que los planes que yo tengo para ti son de bien y de paz, para darte el fin que tú esperas. Pero necesitamos reconocerlo. Necesitamos rendirnos. Necesitamos más que venir a conmemorar y recordar algo externo como lo que puede haber sido una resurrección año tras año por más de 2000 años. Es comenzar a experimentarlo en nuestro interior. Empezar a experimentarlo en nuestro interior. Ok, Señor, volvamos de nuevo. Volvamos de nuevo. Reconozco que mis fracasos me paralizan. Reconozco que mis intentos han sido fallidos. Reconozco que me siento molesto conmigo mismo por no haberlo podido lograr. Pero hoy me rindo. Hoy toma control de mí y entremos al propósito. Un propósito que ya fue a mitad. Ya vamos por lo final. Hoy nos resucitamos todos turbados, todos confundidos. No ha sido fácil. Hay una canción por ahí que dice, no ha sido fácil, pero al fin llegué. Hay una frasecita por ahí que me resaltó de la canción. Pero ese Dios me dice, Carlos, lo lograste. Ahora vamos a un lugar único y especial. ¿Cuál es ese lugar, Señor? A mi Padre. A tu Padre. Identifícate. Identifícate. Perteneces a una familia más grande. Perteneces a algo mucho más grande. Yo puedo hoy venir aquí y decirle, hablarle de los fracasos y que podamos mirar y de los errores. Es más, yo puedo venir aquí hoy y decirle, mire el gobierno, mire esto, mire aquello. No. Este altar no se merece a que eso ocupe el espacio. Pero esta entrada que hace hoy Dios merece toda nuestra atención. Hoy vamos a entrar al Padre. Entremos al Padre. ¿Sabe la victoria que eso nos va a dar? ¿Sabe lo que Dios va a hacer en nosotros? ¿Sabe cómo Dios nos va a dominar en el asunto quizás de nuestro carácter, de nuestras actitudes? ¿Sabe lo que Dios hace conmigo cada vez que me confronta? Yo les puedo decir bromeando hoy el asunto de desafiante compulsivo. Lo digo vacilando. Lo puedo hablar abiertamente. ¿Por qué?
Porque Cristo sí liberta. Pero en otro tiempo me iba a capa y espada contra usted a decir que yo tengo razón. Pero hay un Dios que liberta, lo tengo que repetir. La victoria que hoy conmemoramos, la resurrección, me dice, lo que antes te subyugaba, lo que antes te sometía, lo que antes te gobernaba, lo destruí, pero no te dejo expuesto, sino que te llevo a mi Padre para que una nueva autoridad sobre ti se manifieste. Una nueva autoridad sobre ti, pero no una autoridad que sencillamente te sujeta y ya. Una autoridad que ahora te va a decir, yo te formé en el vientre de tu madre. Mis ojos te veían cuando se formaba aquel embrión. Y sé todo lo que has sufrido. Y sé que has llegado a pensar que fue un fracaso el venir a esta tierra. Pero te tengo noticias, no ha sido un fracaso. Te desviaron, pero yo te rescaté. Te trataron de destruir, pero yo te levanté. Te trataron de sepultar entre las piedras, pero yo la mandé a quitar y te saqué de ahí. Para cumplir mi propósito en ti. Servimos a un Dios que cumple propósitos. Un Dios verdadero. Un Dios todopoderoso. Es el mismo Dios que a través de la Biblia hizo milagros, señales y prodigios. Tratando de decirnos, identifícate conmigo en el área que lo necesites. Personas débiles de voluntad, que cualquier cosa los empuja. Hoy Dios les dice, mira, párate firme, porque en mí tú eres más que vencedor. ¿Conocemos o no conocemos ese término? Lo conocemos, lo decimos, lo recitamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es más, podemos tener hasta marcadores. Podemos tener hasta plaquitas en las paredes, en los escritorios que dicen frases como esa. Pero ya no será un asunto de tenerlo allí. Tampoco será un asunto de tenerlo en el intelecto, es vivirlo. Soy más que vencedor. En aquello que me domina soy más que vencedor. Aquello que me esclaviza, esa doble vida, el tener que sentarme quizás en la última banca, el querer no llegar a la iglesia por la vergüenza que siento, vergüenza ajena, vergüenza privada, vergüenza que nadie sabe, pero que yo sí ya sé. Dios me dice hoy, no te avergüences más, porque yo digo la palabra y se cumple. Consumado es, en mí eres más que vencedor. Levántate conmigo y entremos a mi Padre y a tu Padre. Entonces, salgamos de aquí convencidos de esa victoria. No sigamos justificando nuestras vidas. Cuando recibe esta mujer esa frase, yo solo leí el 17 porque son las palabras que me identifican con la esencia del mensaje. El próximo versículo le está diciendo María Magdalena, ¿qué hizo María Magdalena? Para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. ¿Sabía usted que en el monte de la transfiguración, si la historia se hubiera acabado ahí, Jesucristo subía como lo que era él antes? No había sido todavía crucificado. Pero hubo una frase importante. No cuenten esto hasta que yo resucite. No cuenten esto a nadie hasta que yo resucite. ¿Por qué? Porque hasta que usted no entiende la resurrección, hasta que usted no entienda la victoria, nuestras palabras se van a quedar a nivel de intelecto, a nivel de experiencias personales, a nivel de un conocimiento. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cristo resucitó. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero no entendemos lo que eso ocurre. Por eso ahora María Magdalena sí puede ir. Una vez ella recibe la instrucción, vete, dile a mis hermanos, identidad, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, ¿qué dice? María pudo ir a decirle a todos lo que Dios les había dicho. Entonces, esta experiencia de hoy
más que celebrarla, más de sentarse ahí a tratar de entenderla, no a ponchar, como decía en un tiempo, por lo menos hablábamos en los trabajos, cuando se ponchaba la tarjetita o cuando se escribe la hora de entrada y salida en los trabajos. Más que ponchar, es un venir a darnos cuenta de lo que Dios hizo y hace en nosotros, para ir a decirle a otros: Jesucristo resucitó. Puedes confiar en Él. Puedes descansar en Él. Puedes contar con Él. La tumba está vacía. Entonces, una vez le decimos eso, porque lo hemos creído, ¿sabe lo que va a ocurrir en usted y en mí? Y nosotros vamos a poder guardarnos para Él. ¿Sabe por qué? Porque los que logramos entender que Jesucristo resucitó, vivimos guardándonos para su próxima venida. Porque el ángel dijo: aquel que ven hoy subir los 40 días después, aquel que ven hoy subir en una nube, así como lo veis subir, así mismo descenderá. Pablo lo llama más espectacular, porque Lucas se circunscribe a la segunda venida visible. Pablo lo dice de una manera más espectacular, revelando el misterio de los misterios hasta la fecha. Pablo dijo: oiga, porque antes de que se manifieste la segunda venida, Él descenderá y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que estemos vivos, nos seremos levantados y transformados en los aires y estaremos para siempre con Él. No es que estamos huyendo, como dicen algunos, no es que somos cobardes, es que hay un Dios fiel que dice: identifícate conmigo ahora, para que donde yo esté más adelante también puedas estar. ¿Sabe lo que provoca esa verdad en mí cuando se revela? Que yo no necesite un pastor cerca de mí para yo no cometer faltas. Que yo no tenga que estar expuesto ante un micrófono o ante una multitud para tratar de vivir una vida plena en el Señor. No voy a hablar de santidad. Porque ¿sabe qué? Porque mientras esta palabra no se revela, muchos de nosotros tenemos doble vida. Muchos de nosotros experimentamos cosas que no acabamos de entender, que fueron destruidas en la cruz. Decía el viernes que en un momento dado aquel hombre que colgado en un madero trataba de soportar el peso con aquellos clavos. Trataba de mantener pegada a su espalda la madera, que con el solo hecho de tocarla, todas las llagas que se le formaban por los latigazos, lo que hacían era repeler. También soportaba el pecado. El pecado, lo que este drama, como comencé diciendo, me recordó a mí hoy. Allí en esa espalda estaba la ansiedad, la culpa, la vergüenza, la maldad, la esclavitud, el dolor, etcétera, etcétera. Allí fue derrotado. Y decimos: allí fue derrotado. Pero ¿y cómo se manifiesta en mí? Con un día como hoy. Cristo resucitó. ¿Y cómo yo sé que es seguro? Porque fue a su Padre. Porque si el Padre no hubiera aceptado la ofrenda de Cristo, no lo hubiera recibido. Si no hubiera sido perfecta su ofrenda, no lo hubiera recibido. ¿Y sabe qué más? Todavía hoy estuvieran matando animales para tratar de recibir su bendición. Pero no. Dice la palabra que Cristo fue muerto una vez y para siempre, porque su ofrenda fue aceptada. Su sangre no cubre, su sangre quita. Nos quita la naturaleza y nos pone la de Él. Y en Él somos más que vencedores. Amén. Déjeme yo sacarlo a ver si recibo. A ver si. Si puedo pasar el trago.
del silencio y de la mirada. Una broma. Esta mujer corrió. Ya vamos terminando. Esta mujer corrió. Esta mujer corrió. Quiero que lo vea. María Magdalena salió corriendo a contarle a todo el mundo lo que había pasado. Entró en aquellos lugares. Dice la Biblia que, y lo voy a ver, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, dice, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino ¿qué? Jesús, y puesto en medio dijo, paz a vosotros. El 17 le dice algo a María. El 18 dice que María fue a decirlo. El 19 no me menciona a María, me menciona que el mismo Jesús se presentó en la habitación, como ya les dije. La habitación estaba cerrada porque tenían ¿qué? Miedo. ¿Qué dijo Dios? Paz a vosotros. Permítame ubicarlo. Permítame ubicarlo. Jesucristo resucita, se le revela a María. María sale a decirlo por la instrucción de Dios. Pero aquí está lo espectacular. Si usted me da permiso y me remonto ya a irte, como dije, terminando, a una samaritana, la samaritana tuvo que salir corriendo cuando reconoció que ese era el Mesías y a ella le correspondió dar el testimonio. Y dice que todos en su aldea salieron corriendo a ver a Jesús. Y al final de la noche, al filo de la noche, le dijeron, mujer, ahora creemos porque lo hemos visto, no por lo que nos dijiste. Y eso es espectacular. Y yo la considero la primera evangelista, una samaritana. Y se le reveló el misterio de la época, donde se adoraría. Pero volvamos a María Magdalena. María Magdalena tiene la encomienda ahora de decirle a todos los discípulos que Cristo había resucitado y que iba al Padre y al Padre de ellos, al Dios, a su Dios y al Dios de ellos. Pero la próxima escena nos presenta a Jesús presentándose en aquel lugar. ¿Sabe cuál es la diferencia y lo espectacular de eso? Que ante la disposición suya tendrá el respaldo del Espíritu Santo. Que ante la disposición tuya de hablar, no tenga temor si sabe mucha teología, no tenga temor si usted sabe mucha Biblia, no tenga temor si sabe hablar, si no sabe hablar, si tiene oratoria o no tiene oratoria, porque el Espíritu Santo se presentará con usted en la habitación y dará testimonio de aquellas palabras que usted tenga que decirle a quien tenga que decírselas. Es diferente el evento porque en aquella ocasión de la samaritana el Cristo no había sido manifestado, así que aquella mujer tenía que hablar, pero la revelación había sido tan grande que le fue suficiente. Pero a veces nos restamos, oígalo bien, a veces hemos escuchado tantas veces que no servimos, a veces escuchamos tantas veces que no sabemos hablar. Es que yo no me expreso como él, es que yo no hablo como él, es que yo no tengo estudio, es que yo no tengo esto o aquello. No tengas temor. ¿Por qué? Porque la María Magdalena nos está diciendo, yo arranqué para donde ellos, pero cuando llegué allí ya él estaba allí y ya él dio la palabra y no solamente habló y dio testimonio, sino que le sacó el miedo. Abandonaron el miedo porque él dijo que paz a vosotros. No tenemos por qué estar callados. La obra de Cristo es perfecta. Usted se imagina que usted y eso nos pasa. Mire, cuando somos atreviditos, eso pasa. Pero no en lo común, lo normal, porque tratamos de servir a Dios con nuestra sapiencia, con nuestro entendimiento. Y usted ve el mundo hoy, no voy a criticar al mundo per se, pero tengo que decirlo de esta manera. Hoy dependemos de mucho estudio. Hoy dependemos de mucho culto.
Hoy dependemos de muchas plenarias, de muchos congresos. Hoy tenemos que coger el curso tal, cómo evangelizar, cómo esto. Y eso es bueno, gloria a Dios por eso. Pero algo que nada de los estudios puede hacerme perder de perspectiva es que el que resucitó anda conmigo. Él me envía, pero me acompaña. Él me dice, ve, pero Él va conmigo. Alabado sea Dios. Quiere decir que mis palabras ahora van a ir sazonadas de poder. Mis palabras van a transferir paz. Van a dar paz en medio de la tormenta. La samaritana estuvo espectacular. Pero mi Cristo lo es mucho más. Oh. Sí, amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Lo que Jesucristo le está diciendo a aquella mujer. Vete, dile a mis hermanos. Vete, dile a mis hermanos. Tiene que meterse hoy como la esencia de una resurrección real. El mundo está cansado de las malas noticias. El desayuno, cuando usted prende ya la televisión en la casa o el radio, son malas noticias. El almuerzo son malas noticias. Me repiten las de la mañana y me le añaden las del mediodía. A la tarde me repiten ambas y me traen nuevas. Mientras tanto nosotros en el jardín con el Señor escuchándonos decir, he resucitado y voy al Padre. Y yo tengo que entender lo que significa voy al Padre para decirle al que está allá afuera, identifícate con el Padre tú también. Entonces, más que yo comprenderlo para que la obra termine en mi vida, más que comprenderlo para yo poder salir con una sonrisa fortalecida de este lugar, y más que haber conmemorado y recordado un evento histórico, yo pueda salir como María. Yo tengo que ir a decirle a alguien, Él resucitó y fue al Padre para que tú y también vayamos al Padre. ¿Y cómo hago? Recíbelo en tu corazón. Aleluya. ¿Sabe que la gente está yendo a las iglesias? Mire, aquí en Caguas está repleto de mega iglesias. Que lo más seguro es que están llenas hoy. Conciertos, dramas, efectos. Pero ¿sabe que poco en ellos han recibido este mensaje de identidad? Por eso es que nos cambiamos. Porque sencillamente nos hemos quedado en el fervor del momento, en lo bonito. Pero pocos han entendido lo que significó voy al Padre. Voy a mi Padre y a tu Padre. Y a vuestro Padre. Voy a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios necesita a la María Magdalena. Y si lo quiere cambiar para que no se me ofenda a los Mario Magdalenos. Y arranquemos por ahí a decirles con confianza plena. Resistiendo el conflicto interno de decirle, a mí nadie me va a escuchar porque yo soy torpe al hablar. Es muchos Moisés sabemos. Que muchos Jeremías sabemos. Yo soy cobarde. No. ¿Por qué? Porque cuando María llegó ya Jesús estaba hablando. Porque el Espíritu Santo nos confirma lo que Él dijo. Me es necesario que yo me vaya para que yo pueda enviar al Espíritu Santo de Dios, que Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él los va a dirigir, Él los va a acompañar en la empresa. Cuando ustedes hablen de mi resurrección, Él hablará y dará testimonio a ella. Donde haya miedo, traerá paz. Donde haya tristeza, traerá gozo. Donde haya lamento, traerá alegría. Donde haya congoja, baile. Gracias a Dios. Aleluya. Amén.
Espíritu del Señor está sobre mí, dice la Escritura. Y está sobre ti también. Por esa identidad que Dios ha provocado. De aquel día en adelante. De aquel día en adelante, si usted sigue leyendo, apenas la noche, sigue diciendo y dice, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Sabe lo que Dios es capaz para que tú entiendas? Y me atrevo a decirlo con toda firmeza. ¿Sabe lo que Dios es capaz de confirmarte que Él es Dios? Si tú todavía tienes dudas. Porque el asunto no es que vivamos con dudas. El asunto es que si Él resucitó, vivamos la vida plena. Entonces Él les dijo a ellos allí, mira, para que sepa, para que no quepa duda. Acaban de experimentar que entré a la habitación sin verme. Sí, digo, sin abrirme. Quiere decir que piensan que soy un fantasma. Acuérdense que ya lo habían pensado una vez. Un fantasma cuando caminó sobre las aguas. Acaban de experimentar que el miedo se les fue y que llegó mi paz. Pero aún así dudan. Miren mi mano. Miren mi costado. Y dice la Escritura que creyeron que era el Señor. Pues ¿sabe qué? Si aún así hoy tú no has comprendido este misterio, dile al Señor que te lo confirme. No te me quedes estancado, estancada. Pídele al Señor que te lo confirme. Mira, Señor, tengo un problema. Tengo un problema. La vida anterior me hizo tan incrédulo. He recibido tanto fiasco, tantas decepciones. He experimentado tanto fracaso que yo necesito que tú me confirmes a mí. Tú, Señor, a mí. Y de repente usted se acuerda de la historia de Gedeón y no se siente mal. Señor, confírmame a mí, confírmame a mí. Y yo le aseguro que Dios nos hará esperar. Porque Dios no está para sí. Si no nos señaló estando en pecado, ahora que le pertenecemos y que fuimos lavados con esa sangre, como hizo este drama, ahora va a hacer todo por nosotros. Para que nos encaminemos, para que entendamos que el Edén no fue un error, que la tierra prometida no es un error y que su entrada más que triunfal no se quedó en la tierra, sino que nos entraron al cielo. Por eso es la entrada triunfal, por eso esta semana, por eso es que usted y yo podemos conmemorar, porque no nos dejaron aquí en la tierra, nos han sentado en los lugares celestes, como dice Pablo en la Escritura, que estamos esperando nuestra bendición, sentados ahí a la diestra del Hijo, esperando nuestro lugar en la historia. Jesucristo una vez lo confirmó, le dijo, pasa a vosotros, repitió, como envió mi Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieron los pecados, les son remitidos. Y a quienes se les retuvieron, les son retenidos. Muchas personas pensamos que cuando estamos en la iglesia, si alguien no nos pone la mano, Dios no está. Si no danzamos, Dios no está. Si no hablamos lengua, mucho menos. Entonces, es interesante porque si mi doctrina no va a consona con eso, si soy de los que piensa que bailar es una emoción, tengo un problema. Porque si bailar es la confirmación, danzar es la confirmación del Espíritu Santo, y yo no creo en danzar, tengo un conflicto. Y Dios no tiene problema con eso. Dios no tiene problema con eso. Si mi doctrina es que yo no danzo, a Dios no le molesta eso. Si yo necesito danzar, te aseguro que Dios te va a revolcar. Si yo creo que hablar en lengua es una emoción, pues Dios tampoco va a tener problema con eso. Claro, Él es soberano y como dije, te puede revolcar. ¿Qué es lo importante? Él les dijo esto. Él les dijo esto. Vayan y hablen de mi resurrección.
vayan y hablen de mi resurrección. La vida como la conocen fue derrotada. Hay una nueva vida. A la humanidad le va a costar. ¿Por qué? Porque la mentalidad humana que no tiene el Espíritu le cuesta eso. Es a nosotros y nos cuesta. Pero entonces, ¿qué dice? Él dice, vayan y dice, reciban. ¿Sabe cuál va a ser la mejor o mayor confirmación de que el Espíritu Santo está en usted? Como dice la Escritura que debe de estar. Cuando vayas. Cuando vayas. Y ese es el conflicto mayor que tiene la iglesia, porque la iglesia no quiere ir. Entonces vivimos en un círculo vicioso, porque si no vamos, no se confirma. Si no vamos, no se confirma. Y nos quedamos aquí pensando que con nuestras mentes, con nuestra capacidad, con nuestros intelectos, por eso, como dije ahorita, sustituimos la enseñanza del Espíritu. ¿Por qué? Por la enseñanza del instituto, que es bueno, por la enseñanza de la universidad, buenísimo, por la enseñanza del Congreso. Y nos maravillamos de testimonios de muchos predicadores. ¡Wow! Mire, hermano, ¿quiere conocer al Espíritu Santo? Hable. Ahora, déjeme traerle paz a su corazón, porque si no va a condenar el mensaje. Ahí no dice que a los que le hable se convertirán. Ahí debió haber habido un amén. Déjeme yo sacarlo, Pérez. Amén. Debemos dejarlo afuera. ¿Qué yo acabo de decir? Eso que dice ahí es, vayan y digan y reciban el Espíritu Santo sobre ustedes. Quien se va a beneficiar al hablar es usted. Lo que el Espíritu haga con la otra persona que recibe el mensaje, déjeselo al Espíritu Santo. Pero usted hable de la resurrección, porque al hablar de la resurrección, quien se fortalece y quien es confirmado es usted. Amén. No hay mayor experiencia, y te dije que yo terminé. Para mí como persona, no hay mayor experiencia en el valle de sombra y de muerte que a veces uno se encuentra, y digo emocionalmente, no he pasado nada fuera del otro mundo, pero en todos los conflictos emocionales y de ministerio que uno vive, no hay mayor gozo. Las veces que Dios me dice, quiero que vayas y visites una de las iglesias. Cuando me montan un viaje misionero, cuando vengo y comparto con una de las iglesias, que vengo a anunciar ese mensaje, el Espíritu Santo con quien está tratando es conmigo. Quien va a salir gozoso en un solo pie, quien va a salir con una sonrisa de oreja a oreja hoy aquí, soy yo. Soy yo. Gloria a Dios. Qué lindo eres, Dios. A quien el Espíritu Santo le está confirmando esto es a mí. Poderoso eres, Dios. No se trata si usted lo recibe, y no lo digo por ofender. No se trata si lo dije bien. Es que yo estoy ahora mismo en el lugar de María Magdalena hablando lo que acabo de experimentar en el huerto. Aleluya. Yo fui a rendirle los ores y vine y canté como ustedes a rendirle el perfume de mi adoración. Pero la tumba estaba vacía y Él me está diciendo, vete, dile. Y vine a decirles. Quien está experimentando eso soy yo. Aleluya. En aquel momento quien lo estaba experimentando era María. Fue la primera de la que habían salido tantos demonios. Quien había sido vituperada y señalada fue la primera. Santo tú eres, Dios. No se preocupe. Si la otra persona le dice loco, le deja de decir loco, hoy usted va a decir de mí
No se preocupe por la opinión de terceros. Procure cada experiencia sea una espectacular y usted salga por esa puerta. Y yo me imagino que yo comenzaré en breve a bajar esa escalera y diré, Señor, tú eres bueno. Es que tú eres bueno. Qué privilegio hermoso el hablar de un Cristo resucitado. Es espectacular. El mundo está lleno de gente que, mire, los todólogos, ¿los conoce? Yo he estado ahí. Yo también he sido todólogo. Lo mismo me dejo llevar por la corriente de la política, de la corriente de la electricidad, energía eléctrica, entienda, buen entendedor. Yo también hablo de estatus, yo también hablo de toda esa porquería. Yo también hablo de eso. Claro, nunca lo hago desde un altar. Y hay gente que habla mejor que yo. Y hay gente que está más preparada que yo. Y a fin de cuentas, yo no sé si usted lo sabe, pero hablaremos de lo que vemos de afuera y no del meollo del asunto. Lo que hablamos es de lo que se pinta, de lo que quieren. Es más, somos esclavos del periodismo. Si el periodismo dice que odiemos a Trump, lo vamos a odiar. Si el Puerto Rico, si el periodismo quiere, de izquierda, quiere que odiemos a Jennifer González, la vamos a odiar. Porque somos esclavos, acuérdese. Pero hay algo que ninguno de ellos va a poder obligarme, ni interferir. Hay algo que yo puedo hablar, que ninguno de ellos puede opinar. Cristo resucitó y sopló sobre mí el Espíritu Santo. Ninguno. No hay periodista, no hay gobierno, no hay político. Nadie puede opinar de lo que yo he recibido de parte de Dios y les comparto en el día de hoy. Gracias, Dios. Dedíquese a llevar las nuevas de su resurrección, porque ustedes entran en una nueva dimensión como congregación. Ustedes entran en un proyecto. Ustedes esperaron un largo tiempo, unos más, otros menos, pero van a necesitar de sostenerse. Y no se sostienen trayendo profetas, no se sostienen trayendo hermosos mensajes, se sostienen con la manifestación del Espíritu Santo que se hace palpable al llevar el mensaje de resurrección. Mientras más lo griten, más estarán conscientes de que Dios está en medio de esta congregación. Incline su rostro, por favor. Señor, gracias. Me creaste con propósito. Y toda mi vida lo que has querido es que yo entre ahí. Fracasé una primera. Fracasé una segunda. Ya con la primera me esclavicé. Había muerto. Pero así lo intentaste de nuevo y volví a fracasar. De repente me dijiste, Carlos, voy a tomar tu lugar si me lo permites. Pero cuántas veces mi orgullo no me lo permitió. Finalmente me rendí y entré contigo. Y tú conmigo. Y aquí vamos. Un camino que no ha terminado. Un camino donde me has tirado las mesas. Donde has buscado fruto y no has encontrado. Aquí vamos. Me dijiste, espérame al lado en un momento. Y sentí que me quedaba huérfano cuando tomaste mi lugar en la cruz.
Allí solo me dijiste, identifícate conmigo en ella para que participes de algo nuevo. No entendí, pero esperé en silencio tu salvación. Y cuando de repente veo la tumba vacía y tú frente a mí diciéndome, paz. Carlos, ten paz. Carlos, ten paz. Y recibe mi espíritu. Alabado sea Dios. Aleluya. Aquí hay una iglesia, Dios. Aquí hay una iglesia que yo sé que ha decidido caminar por esa misma senda, que magistralmente me la ha explicado en una semana. Qué Dios tan perfecto, qué Dios sabio, qué Dios más espectacular, que me enseñan las cosas de esta manera, sabiendo que mi mente es tan poquita. Te tomas el tiempo, así como quizás este día, hoy, frente aquí a mis hermanos que comparten conmigo, que me han permitido expresarme, que me han dado el privilegio y me han escuchado. Espíritu Santo, ahora tú entonces confírmales lo que yo me he expresado, mi experiencia. Les he hablado tu palabra. Más que opinión, más que experiencias humanas, que aunque están incluidas, he hablado tu palabra. Y tu palabra no retorna tras vacía. Puede que incluso al otro lado de esta transmisión haya alguien que lo necesite, que lo haya necesitado y esté escuchando. Hay alguien que necesita saber que este día es muy importante. Porque la instrucción a todos los discípulos era, hasta que no entienda, hasta que yo no haya resucitado, ustedes no hablen. Entonces, Señor, tú tienes que resucitar en nosotros para que hablemos. Y más que experimentar, un Espíritu Santo que yo sé que danza y que habla lenguas, que no le quito mérito a eso, se manifiesta en mí cada vez que me expreso que yo sirvo a un Dios vivo, que yo exclamo a viva voz que la tumba está vacía, que cada vez que grito que tú volverás, que Cristo viene, el Espíritu Santo se regocija en mí, da testimonio de eso, porque eso viniste, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque lo viniste a exaltar a Él y a darme testimonio de Él. Que no se le olvide a una iglesia que entonces no es el resultado de lo que decimos lo que define la llamada unción. No es el resultado, es la expresión, es la obediencia que me hará sentir los ríos de agua viva, las corrientes del Espíritu, y me fortalecerá con poder en el hombre interior. Es cada vez que le grite al mundo que yo sirvo al Dios vivo, que Él mismo me confirmará que estará a mi lado hasta el fin. Bendice esta congregación que se adentra a esta nueva experiencia de compra, de expansión, de crecimiento. Gracias por los que permanecieron, por los que han sido añadidos. Gracias por los que hoy llegaron y los que no pudieron llegar, por los que se seguirán añadiendo. Que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Que en los momentos de turbulencia reconozcamos y entendamos que no es un fantasma el que se acerca, sino un Dios resucitado, victorioso, que ha vencido al mundo. Y cuando nos encontremos en los escenarios pequeños, simples, cotidianos, no nos olvidemos de aquella frase dada a un Juan: en lo poco fuiste fiel,
En lo mucho te pondré. Sube acá, mi siervo. Bendice la congregación. Si en medio de nosotros, Señor, hubiese alguien enfermo, hubiese alguien quebrantado, no digo yo, lo dice tu palabra. No lo digo yo. Lo dice la palabra de aquel que venció hasta la muerte. Que cuando lo comprendo me da total convicción de que esa persona puede ser sana ahora mismo. Que tú puedes sanar los órganos de un cuerpo. Desde un páncreas, un hígado, unos riñones, un estómago, un intestino, unos pulmones. Que la masa ajena al cuerpo puede desaparecer. Que puedes arreglar la vista, el sistema endocrino, el sistema sanguíneo, el sistema nervioso. Que mi hermano, mi hermana pueden volver a consolidar el sueño. Que el insomnio se va. Que la fibromialgia se va. Que la diabetes. Que desde la planta del pie, hasta la corona de la cabeza, hay salud. No porque yo lo digo, sino porque la palabra lo dice. Porque el que venció la muerte lo dice. El profeta lo estableció desde un principio: por tu llaga fuimos nosotros curados. Que tú puedes hoy sanar el alma herida. Que me puedes dar las herramientas necesarias para yo perdonar mi familia, mi hermano, mi amigo, mi vecino, mi compañero.